¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Allí tú que estás en un templo, en un grupo pequeño, sé bienvenido a este tercer programa o tercera edición del programa Fortaleciendo la Fe en 6 días. Y continuamos aquí con el pastor Whitman Sunni, líder de Ministerio Personal y Evangelismo de nuestro campo misionero. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Samuel? Un gusto saludarte y también saludar a nuestros amigos que nos están viendo a través de esta pantalla. Pastor, hoy el tema es muy interesante. Hoy hablaremos acerca de la iglesia verdadera. Ujú. Y en un mundo tan agitado como estamos hoy en día, el poder determinar cuál es la iglesia verdadera a muchos les torna algo difícil, algo complicado. Y es que en un mundo en donde existen más de 40,000 iglesias cristianas, puede que alguno por allí diga, pero ¿cuál de ellas es la verdadera? Entonces la pregunta inicial de este tema es, pastor, directo al grano. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Gracias, Samuel. Es una muy buena pregunta y para esto nosotros podemos abrir la palabra de Dios. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 8 en adelante, nos menciona algunas características de la iglesia naciente del tiempo del fin. Dice, fui donde el ángel diciéndole que me diera el librito y él me dijo, toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, la comí y fue dulce como la miel, pero cuando lo hube comido, amargo en el vientre. El ángel me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En realidad, esta es una profecía de la iglesia o la existencia de la iglesia del tiempo del fin. Estos versículos podemos conectarlo, por ejemplo, con Daniel 8:14, donde habla de la purificación del santuario, ¿sí? Y también incluso con Apocalipsis 14, versículo 6, donde habla del mensaje de los tres ángeles. Es decir, hay un pueblo en el tiempo del fin donde va a predicar la palabra de Dios, donde se va a congregar y va a levantar sobre todo las verdades de la palabra de Dios. Qué interesante, pastor. Y esto nos lleva a entender que para determinar cuál es la iglesia verdadera, de acuerdo a la profecía, hay ciertas características que debemos tener en cuenta, ¿no? Y como lo decía al inicio, en un mundo tan agitado, estas características son fundamentales para nosotros afianzar aquella creencia y que nuestra fe sea fortalecida. ¿Y cuáles son estas características, pastor? Así es, Samuel. Vamos a ver la primera característica de la iglesia verdadera. Y vamos a leer la Biblia. ¿Tienes tu Biblia? Vamos a leer en el libro de Isaías, capítulo 20, versículo 8. Allí nos muestra una característica muy importante de la iglesia correcta. Samuel, si nos ayudas a leer, por favor, este texto. A ver, pastor, Isaías capítulo 8, versículo 20. 8, versículo 20. Dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué tremendo lo que dice la palabra de Dios. Es muy importante que la iglesia verdadera sea una iglesia fundamentada en la palabra de Dios, ¿sí? Es una característica fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que no están fundamentadas en la palabra de Dios. Sus creencias, sus doctrinas, sus dogmas están sacadas por otras fuentes menos de la palabra de Dios. Y la iglesia adventista del séptimo día, apreciado Samuel, es una iglesia que tiene como base la palabra de Dios. ¿Sí? Todas nuestras creencias están sacadas solo de la palabra de Dios. Así es, pastor. Y claro, la base de todo ello, que es la palabra de Dios, nos lleva a observar de manera definida y determinada estas características para no ser engañados, Así es. para no nuestra mente no se vaya por otro camino ni que otras personas nos induzcan a desviarnos del camino correcto. Precisamente, Samuel, y aquí va la segunda característica importante que también lo sacamos de la palabra de Dios, que viene a ser los mandamientos de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí en este verso nos indica la segunda característica. Miren ustedes, dice la palabra de Dios, aquí está
la perseverancia, en otras versiones dice la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Samuel, esta es la segunda característica de la iglesia verdadera, los que guardan los mandamientos de Dios. No todas las iglesias quieren guardar los mandamientos de Dios. Si tú quieres buscar una iglesia verdadera, busca aquella iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Y no estamos hablando de solo algunos mandamientos. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, estamos hablando de la ley completa de los mandamientos de Dios, que incluye incluso el día sábado como día del Señor. Así es, pastor. Y nosotros como adventistas del séptimo día, sabiendo y fundamentando nuestra creencia acerca de que somos la iglesia verdadera, tenemos un trabajo en especial, y es la de proclamar acerca de ello a todo el mundo. Creo que esta es una característica también fundamental e importante que debemos considerar, ¿verdad, pastor? Así es, apreciado Samuel, la iglesia adventista también se fundamenta en la parte misionera, ¿sí? Porque está en la Biblia. La verdadera iglesia es una iglesia misionera también. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para ser predicado a los habitantes de toda la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nota tú, Samuel, que este ángel, este aspecto es simbólico en realidad. No está hablando de un ángel literal, está hablando de una iglesia que predica la palabra de Dios en los últimos tiempos. Si quisiéramos ahí conectar, podríamos conectar con el libro de San Mateo capítulo 24, versículo 14, que dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Entonces, una característica importante es que esta iglesia predica de la palabra de Dios. Samuel, hay muchas características más, pero quisiéramos mencionar de pronto esas tres más importantes. Así es, pastor. Y de hecho, estas características, saber mediante el fundamento bíblico que la iglesia verdadera pues tiene estas características vitales y nos lleva a determinar que la iglesia adventista cumple con estas características y forma parte de nuestras creencias. Hay un tema que a veces vemos y en que hay personas que dicen, sí, pero yo no necesito ir a la iglesia, al templo, no necesito congregarme. El Señor sabe mi corazón, Él conoce mi vida, yo soy fiel en mis diezmos, en mis ofrendas, pero no necesito ir a la iglesia. Pastor, ¿es necesario no ir a la iglesia, al templo? Vamos a responder con la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, dice el apóstol San Pablo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, como veáis que aquel día se acerca. Apreciado amigo, apreciada amiga, el Señor te invita, si tú encuentras la iglesia verdadera, congrega en la iglesia verdadera, asiste a la iglesia verdadera, porque a través de ella tú podrás fortalecer tu fe, ¿sí? Así que es un mandato divino el poder congregarnos en el templo. Y hay muchos versículos como Hechos, ¿no? Donde encontramos que los primeros cristianos se reunían en las casas, pero también se reunían en los templos para orar, para consagrarse y buscar a Dios. Pastor, sin lugar a dudas, este tema es muy, muy importante para nosotros los adventistas del séptimo día y también para aquellos que están conociendo acerca de la palabra del Señor, aquellos que están buscando afianzar su fe. Así que hoy el tema, si bien es cierto, hemos tocado temas puntuales acerca de la iglesia verdadera, pero allí tú donde estés, congrégate, pregunta a tu pastor, al hermano que te está quizás enseñando acerca de la Biblia. Busca las diferentes formas que tenemos para nosotros conocer más acerca del amor de Dios y también de lo que la palabra de Él dice. Pastor, el tiempo nos ganó. Mañana tendremos otro tema muy importante que es la mayordomía y tú no te lo puedes perder. Invita a tu amigo, lleva a una persona al templo que también conozca estos temas y así juntos poder fortalecer nuestra fe con estos hermosos temas. Pastor, nos vemos mañana si Dios lo permite. Vemos. Cuídense.